Bienvenidos otra vez a todos los que están aquí en vivo con nosotros y los que están asistiendo por la grabación. Bienvenidos a esta clase, lección 7 de la Iglesia Cristiana. Hoy estamos en Hechos 16, en la historia de cómo Dios usó Pablo y Silas para obrar fe en los corazones de Lidia, un carcelero, y sus familias, y como luego creció una iglesia de creyentes en una ciudad romana. A pesar de los retos, el evangelio fuera predicado y más personas llegaron a la fe. Esto es el enfoque de la historia esta noche, de esta lección. Entonces, empezamos con la oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque por el poder de tu palabra me hiciste creyente. Te pido que envíes predicadores por todo el mundo para que muchas más personas, puedan escuchar al poderoso mensaje de salvación. Y te pido que me ayudes a orar pidiendo apoyo para las personas que predican y enseñan tu palabra. Amén. 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 Excelente. Estamos aquí en este curso, la Biblia, la Iglesia Cristiana, lección 7 en Filipos. Y encontramos esta historia en Hechos 16, 11 a 40. Los objetivos esta noche son usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 16 y explicar cómo Pablo capacitaba a otras personas y la importancia de capacitar a otros en la obra del Evangelio. Y esta noche, estos son algunas de las preguntas en el proyecto final. Entonces, una pregunta es explique cómo Pablo capacitaba a otras personas y en tu respuesta nombre por lo menos a 4 personas con quien Pablo trabajaba. Y las otras preguntas son, ¿por qué es tan importante capacitar a otras para participar en la obra del Evangelio? Y cómo intenta Academia Cristo a seguir el ejemplo de Pablo al entrenar a otros. Entonces, empezamos esta noche con la C de captar, la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Y esta noche es un poco diferente. Vamos a usar un juego de memorización con este versículo, este pasaje de la Biblia. Entonces, Pablo tenía una confianza grande en el poder del Evangelio. Memoricemos la famosa declaración del apóstol Pablo acerca de este poder. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Romanos 1:16. Entonces, con cada diapositiva voy a borrar algunas palabras y vamos a decir el pasaje juntos, pero con sus micrófonos en mudo, porque es un poco más fácil en esta manera. Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo leyendo el pasaje, pero con micrófonos en mudo, y cada vez vamos a leer el pasaje con menos palabras en la pantalla. Entonces, después de, creo que 5 diapositivas, tal vez vamos a tener lo memorizado. O tal vez ya tienen memorizado este versículo. Pero empecemos, entonces.
Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y sin una palabra más, Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Dos palabras más. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y la última diapositiva, Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, ¿hay una persona que puede compartir este versículo con nosotros, memorizado? Porque no me Cristina. avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Excelente, gracias, Cristina. No, no era Oh, yo, profesor. lo Pero yo siento. también lo memoricé, yo también lo memoricé, pero ya está, no hay problema. Hay otras cosas para compartir, hay otras cosas. Ok, gracias, lo siento. No, no hay problema. Profe, Sí, Noralba. mira cómo la coincidencia. O sea, yo estaba en proceso de memorizar versículos y qué buena estrategia para memorizar versículos. Y algo que me han enseñado, que me lo han inculcado mucho en la iglesia, es, por ejemplo, cuando usted empieza con la cita bíblica, Romanos 1:16. Entonces, empezar Romanos 1:16, decir el versículo y terminar con Romanos 1:16. Excelente. Sí, sí, excelente. Sí, porque es importante saber dónde está en la Biblia también. Excelente. Ok, entonces, continuamos con la historia esta noche. Esta historia es de Hechos 16, 11 a 40. Y primero voy a compartir algunas cosas como una introducción a la historia. Un poco más información. Entonces, esto es un mapa del segundo viaje de Pablo. Y podemos ver al norte es la ciudad de Filipos. Y aquí está la ciudad moderna de Kavala, Grecia, que se conocía como Neápolis durante la época de Pablo. Esta es la ciudad portuaria donde desembarcó el equipo misionero para caminar hasta la ciudad de Filipos. Y todavía se pueden ver evidencias del Imperio Romano, como en la foto a la derecha, son los acueductos que trajeron agua a la ciudad. Esto es una imagen de cómo se veía la ciudad de Filipos en esta época y también hoy en día. Esto es Filipos. Es una ciudad pequeña. Entonces voy a leer esta historia. Ustedes ya han leído en sus Biblias y han escuchado en el video. Y esto otra vez vamos a leer esta historia esta noche. Entonces, los que están viajando son Pablo y Silas, obviamente, pero también Lucas y Timoteo. Empezamos con la historia. Nos embarcamos
pues y fuimos a Filipos, que es una colonia romana y una ciudad muy importante de esa parte de Macedonia. Ahí estuvimos algunos días. El sábado salimos de las afueras de la ciudad junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos del Evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de las se llamaba Lidia. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer, que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada, junto con toda su familia, y después nos rogó: si ustedes buscan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que, adivinando, daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades, a la plaza principal. Los presentaron a los jueces, diciendo: estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar, porque somos romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos, y los jueces ordenaron que les quitaron la ropa y los azotaron con varas. Después de hacerlos azotar mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. En esta foto pueden ver la plaza principal hoy en día de Filipos, y justo a la derecha es la cárcel. Y es más o menos en la colina allá. Y aquí es la cárcel. Es muy pequeño. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacóse espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí.
Entonces el carcelero pidió una luz. Entró corriendo y, temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos contestaron: Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer. Y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Por la mañana, los jueces mandaron unos guardias al carcelero con orden de soltar a Pablo y a Silas. El carcelero le dijo a Pablo: Los jueces me han ordenado que los suelte a ustedes. Así ya pueden irse tranquilos. Pero Pablo dijo a los guardias: A nosotros, que somos ciudadanos romanos, nos azotaron públicamente sin antes hacernos juzgado, y nos metieron en la cárcel. ¿Y ahora quieren soltarnos a escondidas? Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias hicieron saber esto a los jueces, los cuales se asustaron al oír que se trataba de ciudadanos romanos. Fueron pues los jueces a disculparse ante Pablo y Silas, y los sacaron y les rogaron que salieran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a casa de Lidia, y después de ver a los hermanos y animarlos, se fueron de ahí. Esto es la palabra de Dios, la historia Amén. de esta Amén. lección. Muy bien, entonces vamos a continuar con las preguntas de considerar y después las preguntas de consolidar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Alfonso, adelante. Sí, los personajes de esta historia, primeramente, las mujeres, Lidia, Dios, el Señor, Pablo, Silas, la muchacha que tenía el espíritu de adivinación, los hombres, los siervos, Jesucristo, sus amos, las autoridades, los magistrados, los judíos, romanos, el pueblo, el carcelero, los presos, los señores, todos los que estaban, todos los suyos, alguaciles y los hermanos. Excelente. Muy bien, Alfonso. Creo que esto es todo. Sí, Entonces, es todo. continuamos con los objetos de esta historia. Cristina. Sí, los objetos de la historia son la tela de púrpura, la tela fina que vendía Lidia, la casa de Lidia, el río, las ropas, las varas, la cárcel, el cepo donde tenían amarrados los pies, los cimientos de la cárcel, las puertas, las cadenas, la espada, el agua donde fueron bautizados, las mesas, la luz y, según el video, oro y monedas romanas. Gracias, Cristina. Excelente. Entonces, continuamos con la próxima pregunta. ¿Dónde ocurrió esta historia?
Ahí la contesto rapidito y ya después le dejo a la gente, a los demás hermanos. ¿Dónde ocurrió la historia? Dice, de principio zarpan de Troas rumbo a Samotracia, luego van a Neápolis y de allí a Filipos. En sí la historia está basada en Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia. También es nombrada Tiatira, ciudad donde vivía Lidia. Y quiero acotar que en el video introductorio también es nombrada Roma y Asia. Y el pastor Andrew Johnston nos enseña que Filipos era una Roma en miniatura, dice, un pedazo de Italia. Ujú. Ok. Excelente, gracias. Sí, entonces, sí, mucha de esta historia está en Filipos, pero sí, hay muchos lugares mencionados. Alfonso. Completando en una colonia, en una casa y en la cárcel. Ujú. Sí, sí, excelente. Algunos Sería lugares en esta ciudad, excelente, o afuera de la ciudad. Ok, esto es un mapa otra vez del segundo viaje de Pablo. Entonces, estamos aquí en Filipos. Excelente. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Un día de reposo que equivale al día sábado, creo, sí. Y durante el segundo viaje de Pablo. Sí, excelente. Durante el segundo viaje misionero de Pablo. Muy bien. Y eso es más o menos el año 50 después de Cristo. Alfonso, ¿tiene algo más? Sí, era lo que iba a comentar aproximadamente entre el año 49 al 52 y partiendo desde nuestros tiempos hace 1974 años. Gracias, Alfonso. Armira, ¿algo más? Armira está en mudo su micrófono. Ok, continuamos entonces. Sí, entonces, ¿cuál es un problema en esta historia? ¿Y se soluciona o no? Algunas Bueno, sí. respuestas, sí, para esta pregunta. Adelante, Cristina. Uno de los problemas sería en el versículo 17, la muchacha con espíritu de adivinación, y después, desde el versículo 19 al 24, comienza cuando los amos de la muchacha con espíritu de adivinación ya no tienen esperanzas de obtener ganancia, los agarran a Pablo y a Silas y los llevan ante las autoridades, les rasgan las ropas y los azotan y los llevan presos. En el versículo 27 podría verse como un problema también. Profe, Ok. hola, ¿cómo estás? Los saldos que tenían al 31 de diciembre, las que tenía con el Banco Popular, la que tenía con Fin Social, la de la Cooperativa San Luis, ¿qué les pedía el 31 de diciembre? Filtró. Profe, ¿usted tiene casa o carro? ¿Qué bienes inmuebles tiene? Gracias, Jolene. ¿Esto tiene que ver la lección? No, Cristina. El del micrófono. Por ahí se Sí, coló alguien. sí, continuamos. Bueno, tenemos carro ahora. Sí. Continuamos entonces. ¿Hay otros problemas en esta historia?
Profe, yo veo cuando, o sea, lo que nos enseña el video, que el diablo quiso ser piedra de tropiezo para Pablo y Silas, pero la solución es cuando Pablo en ese momento siente como un poco de rabia, digámoslo así, y ahí es donde voltea y ordena a ese espíritu que salga del ajo. Esa sería como la solución. Ujú. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? En el chat hay un buen comentario. El problema de la desaparición del carcelero que se quería matar pensando que todos los presos se escaparon. Muy buena, muy buen detalle como problema. Sí, gracias por compartir esto, Cristina y Alejandro en el chat. Excelente. Jorlene. Pues yo puse que pues varios problemas habían en el pasaje. Uno era que la muchacha divina perturbaba a los predicadores y fue reprendido el espíritu de adivinación que estaba en ella. Eso generó que los dueños se enojaran e hicieran prender a Pablo y a Silas. Una vez estando presos, que después de que Dios hace el milagro de abrir las puertas en las cárceles, que el carcelero sienta miedo y quiera quitarse la vida. Sí. Gracias, Jorlene. Sí, entonces tenemos obviamente algunos problemas en esta historia y algunas soluciones también. Y la solución de principio yo lo veo en el versículo 26, cuando se sueltan las cadenas y se abren las puertas de la cárcel por el poder de Dios. Siguiendo con el versículo del 35 al 39, donde los magistrados envían alguaciles con la orden de que los dejen libres a Pablo y a Silas, pero Pablo se rebela y les reclama el maltrato que les dieron y pide que ellos vengan a escoltarlos, y los magistrados tuvieron miedo y vinieron y los sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad. Lo veo como soluciones. Sí, gracias. Excelente. Y vamos a hablar más sobre estos problemas y las soluciones durante las próximas preguntas, porque vamos a hablar del Evangelio y la ley en las próximas preguntas. Entonces, continuamos con estas preguntas. Las preguntas de consolidar. Con 4 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la historia? Yo tengo una respuesta aquí. Aunque Pablo y Silas fueron perseguidos por predicar el Evangelio, Dios usó esa experiencia y su testimonio para llevar a Lidia, el carcelero, y sus familias a la fe en Jesucristo. Eso es el punto principal de esta historia. Y ahora continuamos con la ley. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? En el versículo 19, cuando los amos de la chica con espíritu de adivinación vieron frustrada la posibilidad de obtener ganancias a través de ella, acá podemos observar 3 puntos muy importantes sobre el pecado. El primer punto es que ellos se aprovechaban de la chica. El segundo punto, en ellos había codicia por el dinero. Y en el tercer punto, la injusticia que estaban cometiendo con Pablo y Silas. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice: ¿no saben ustedes
que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios. Y la persecución también es un pecado. ¿Y qué pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica esta palabra? Sería, en primer lugar, que en mi corazón y mi mente no albergue la codicia, porque allí donde albergue ese pecado, ahí estará mi corazón. Que Dios me libre de eso y que nunca me pase por la mente aprovecharme de mi prójimo, sino que actúe en justicia y que sea, o sea, que sea justa y misericordiosa. Éxodo 20:17 nos guía a no y nos prohíbe codiciar, vivir desprendidos de lo material. Okay, gracias, Cristina. Sí, hay una conexión entre esta pregunta y la última de qué pediré. Entonces, sí, excelente, gracias. Continuamos entonces con algunos comentarios más. Tenemos la idolatría en el chat, el celo, falta de fe, incredulidad. Noralba, ¿quiere comentar? Sí, profesor, está el maltrato físico. O sea, lo vimos muy obviamente cuando golpearon severamente a Pablo y a Silas, ¿cierto? Y si lo voy y lo acomodo a mi vida, o sea, podemos llamarlo, hay muchas clases de maltrato, no tanto maltrato físico, sino también maltrato emocional. A veces ofendemos a las personas con nuestras palabras, eso también puede ser maltrato, y a veces en nuestra propia iglesia, en nuestra propia familia, utilizamos palabras que podríamos llamarlas maltrato. Gracias. Jolene. Pues, pastor, no sé cómo llamarlo, si es burla, porque cuando la divina va detrás de Pablo, aunque ella lo que va diciendo no es algo que al parecer es malo, detrás de sus palabras tiene que cerca de algo, de modo que Pablo la reprende. No sé si es un espíritu, si es de burla, no sé qué es lo que ella detrás de él va diciendo, que eso molesta a Pablo y la reprende. Entonces, allí en ese pues yo puedo mirar que hay como un pecado de burla, no sé cómo llamarlo. Podríamos llamarlo sarcasmo. Sí, sí, obviamente hay un mal espíritu en la muchacha. Y sí, y claro que sí, también tenemos en esta situación con la muchacha y su amos, el amor hacia el dinero y el amor, pues también podemos ver este amor también a veces en nuestras vidas. Esto es en versículo 19. También en versículo 30 tenemos algo del carcelero que dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Tenemos aquí la creencia tal vez que tenemos que yo tengo que hacer algo para ser salvo. Y obviamente esto no es la verdad. Jesús hizo todo para nosotros. Muy bien. Y el otro comentario que tengo es, pues cuando, pues la fe y la predicación de Pablo y no siempre muestro el valor y la fe firme que mostraron Pablo y Silas cuando confrontaron a Satanás y a los hombres malvados del mercado, cuando oraron y cantaron himnos después de ser golpeados y arrojados a la prisión, y cuando se quedaron en la cárcel después del terremoto, mostrando su confianza en Dios. Sí, confieso que eso no es siempre lo que yo hago.
Claro, nosotros en ese caso saldríamos corriendo. Sí. Continuamos entonces con el Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Noralba, adelante. Bueno, mira, yo lo veo en muchas partes, ¿cierto? Primordialmente está en el capítulo 14, versículo, qué pena, donde Lidia adora a Dios y Dios abre su corazón y ella lo acepta, ¿cierto? En el versículo 25, donde el carcelero se convierte, él y su familia. En el 40, donde Pablo y Silas regresan a la casa de Lidia, donde están los creyentes y animan a seguir la obra del Señor. Y yo hice un apunte que para mí es demasiado importante porque, o sea, es donde dice, la presencia de Dios acompaña al creyente donde quiera que vaya. La cárcel, aunque es un lugar oscuro y lleno de maldad, no es una excepción. La gloria de Dios no tiene límites, se manifiesta donde el Hijo le adora. Eso fue lo que vimos allí cuando Pablo y Silas, a pesar de la situación en la que estaban metidos en un lugar, como dice acá, como lo puse yo, un lugar oscuro, ellos no les importó ese lugar. Ellos lo único que tenían en su corazón era adorar al Señor. Y eso es lo que Dios nos invita hoy a través de esta lectura. O sea, en lo bueno y en lo malo hay que adorar al Señor. Y eso trae muy buenos resultados. Así es, amén. Sí, excelente. Cristina, ¿algo más? Sí, yo tengo varios versículos también anotados. En el versículo 13, cuando hacían la oración y se sentaban a hablar con las mujeres que se habían reunido con Lidia, desde mi punto de vista lo puse amor fraternal. En el versículo 14, donde habla de cómo compartió la hermana de Lidia, que adoraba a Dios y el Señor le abrió el corazón, ahí vemos amor de Dios. El versículo 15, cuando fue bautizada y les dio hospedaje en su casa, también amor fraternal y gratitud. El versículo 18, cuando Pablo en el nombre de Jesucristo expulsó aquel espíritu de adivinación y la chica con ese espíritu fue libre, ahí veo el amor de Dios. En el versículo 26, cuando por el poder de Dios se abren las puertas de las cárceles y se sueltan las cadenas, también hay amor de Dios, porque Dios abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre. Versículo 28, cuando Pablo le dice que no se haga daño porque todos los presos estaban allí, fue un acto de amor y de respeto, puesto que, como dijimos recién, podrían haber huido de allí. Ese es amor fraternal. Versículo 30, cuando los saca de allí. El versículo 33, cuando les lava las heridas. Versículos 31 y 32, cuando los apóstoles les dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, y les hablaron la palabra del Señor y se bautizó toda la familia. Ahí hay amor de Dios. Y en el versículo 34, cuando los lleva a su casa, les dio de comer y se alegraban por haber creído en Dios. Amor de Dios, amor fraternal y gratitud. Es lo que tomé nota. Y qué bueno que está esto, como yo escuchaba recién a la hermana Noralba, y qué lindo lo que uno puede aprender de otras personas, cómo ella lo ve de otra manera. Es lindo eso. Por eso, como dice la palabra, que tenemos que juntarnos y edificarnos entre nosotros. Sí. Gracias, Cristina, por este comentario. Muy bien. Ok, creo que pues eso es, sí, tenemos muchas respuestas a esta pregunta sobre dónde hay amor en esta historia. Entonces, sí, pues y podemos ver como el punto principal que Pablo está predicando la palabra de Dios. Y podemos ver en esta historia, obviamente, a Lidia y su familia, y también al carcelero y su familia, y a los otros presos también en la cárcel. Profesor, yo en las preguntas de cuál era el punto principal, yo me
tomé una nota que dice, lo veo como la conversión de Lidia, la conversión y bautismo de Lidia en el versículo 14 y 15, también la conversión y bautismo del carcelero y su familia, versículos 29 al 34, y también se podría decir un punto muy importante, la liberación de la chica con espíritu de adivinación, donde podemos observar la manifestación del poder de Dios. Lo veo como puntos muy importantes, principales, más allá de lo que usted comentó, que después me voy a tomar nota. Sí. Gracias. Ok, entonces la última pregunta de consolidar. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Empezamos con Noralba. Bueno, lo que quiero pedirle al Señor esta noche es que me llene de valor, como a Pablo y a Silas, y enfrentarme al enemigo cuando me ponga sus obstáculos para ir a predicar su palabra. Gracias, Noralba. Adelante, Alfonso. Bueno, yo pediría, pues, mucha fe, que, pues, confiar mucho en el Señor, no dudando en que Él, pues, va a resolver todos los problemas, contestará mis peticiones, siempre y cuando, bueno, también seamos fieles, que hayamos reconocido a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, como su Hijo, como el Hijo de Dios, y, y como nuestro verdadero Salvador, porque pues muchas veces podemos decir, no, pues soy cristiano, pero pues hasta ahí, nada más de boca de boca hacia afuera, pero pues realmente lo que necesita Dios son corazones arrepentidos y que le reconozcan o le reconozcamos como nuestro único y verdadero Salvador. Sería mi aportación, Luke. Gracias, Alfonso. Excelente. Norma, adelante. Sí, yo le pediría o le pido a Dios todos los días que me dé sabiduría, que me dé fuerza, que me dé también paciencia, que me dé ese espíritu, ¿verdad?, para motivar a otras personas a conocer la palabra de Dios. También le pido que cada vez que yo como pecadora, las veces que falle, que me estremezca en qué sentido literal, para que yo vuelva al camino, porque como ser humano, ¿verdad? A veces fallamos. Y también le pido que a cada uno de nosotros nos ponga un granito de arena en ese corazón y que seamos entes multiplicadores, que seamos sus discípulos, para que Amén. donde cada uno de nosotros estemos, ¿verdad? Llevemos su palabra, sin importar quién sea la persona, sin importar cómo nos vayan a tratar, solamente dar sin esperar que sin esperar como sin esperar lo que vamos a recibir, sino que lo demos por amor a Dios, por amor a Jesucristo, para que el Espíritu Santo siempre, siempre more en cada uno de nosotros y podamos seguir adelante, porque es verdad, seguir a Dios es hermoso, pero a veces se hace difícil porque siempre el enemigo va a estar ahí poniendo piedrecitas. Pero si vamos a agarrar de la mano de Dios, todo eso lo vamos a pasar. En el nombre de Dios yo se lo pido. Amén y amén. Amén. Gracias, Norma. Yo sobre esta pregunta ya lo compartí hoy cuando hablaba de que no albergue en mi corazón la codicia, ni que me aproveche de mi prójimo, ya todas esas cosas lo compartí hoy. Me anticipé un poco, me parece. Sí, gracias, Cristina. Jorlene. Pues, pastor, yo pues le pediría al Señor que quite de mi corazón el temor, porque cuando, o sea, uno va a compartir la palabra con niños o con personas más jóvenes, a veces uno siente la libertad de hacerlo, pero cuando es de tú a tú, uno siente como susto compartirle la palabra a otra persona, entonces
que así como Pablo tenía como ese no temor de hacerlo con el que fuera y donde fuera, que el Señor pueda darnos o pueda darme a mí la capacidad de sin temor poder compartir su palabra con el que sea. Sí. Excelente, gracias. Una de las estrategias que siempre nos enseñaban a nosotros era que cuando tenemos ese temor, como dice la hermana, que primero teníamos que ponernos a orar y entregar lo que íbamos a hacer al Señor y que Él se ocupe, que sea Él hablando, no nosotros. Y aparte, sabemos perfectamente que nosotros llevamos la palabra, la compartimos, pero nosotros no convencemos. Quien convence es el Espíritu Santo. Entonces, sin temor, más que decirte que no quiero saber, yo lo he experimentado con los chicos, como comenté la otra vez que venían acá, que por ahí no me querían escuchar, pero como estaban en mi casa, me digo que estaban obligados a escucharme. Pero algunas semillitas los sembré ahí. Yo en ese sentido, gracias a Dios, no tengo temor y a donde sea que vaya, yo estoy hablando de la palabra. Amén. Estoy llevando un parlantito de Bluetooth en mi trabajo, me pongo alabanzas mientras trabajo. Yo disfruto de estar en la presencia del Señor. Sí. Muy bien, sí. Oramos que Dios nos haga valientes para proclamar su palabra poderosa. Gloria a Dios. José David, Profesor. ¿quiere compartir algo? Y yo, escuchándolo, pastor, todito, está bien su opinión Ok. que tiene. Yo también pido y pido a Dios de que me dé fortaleza para continuar en lo que estoy pasando, estas tribulaciones. Y además de eso, aparte de las calumnias que existen contra una persona, ¿no? El problema está de que yo soy divorciado más de 30 años y estoy viviendo en la casa de ella. No, y eso me pone incómodo prácticamente. Ahora lo que tengo que hacer es, ¿Quién no ganó? sé, irme o no sé, permanecer hasta mi muerte. No sé, en eso estoy. Ahora que tengo mi Biblia, voy a fijarme mayormente más a la palabra de Dios. Que me dé sabiduría y Sí. entendimiento de la palabra. Y no tengo temor de salir a la calle a hablar de la palabra de Dios. Me creo capaz acerca de ello, ya que tengo la Biblia. Gracias, pastor. Gracias, José. Profe, Noralba. algo muy importante que dijo la hermana Cristina, que ella en su trabajo coloca alabanzas. Yo me imagino que en el trabajo de ella hay muchas personas que todavía nadie les ha hablado o no han escuchado de Dios. Y yo tengo algo muy importante que, o sea, yo considero que las alabanzas o los signos son un recurso útil para abrir puertas o desatar cadenas y liberar al cautivo. Dice que en tiempos de aflicción la alabanza no pierde su eficacia. Entonces, a través de esa alabanza, ella puede traer esas almas para Cristo. Sí. Y podemos dar testimonio con nuestras vidas. Excelente, como Pablo y Silas están cantando himnos en la cárcel. Muy bien, Noralba. Miguel. Acá estoy, por fin puedo entrar. Bendiciones, bendiciones porque no conoce mucho mi voz. Y bueno, hablando Hola, sobre... Miguel. Amén, Dios te bendiga, Cristina. Hablando de esto de predicar el Evangelio, siempre lo que siempre sentí y quise es que Dios me dé plena seguridad cuando hablo de Él a nivel evangelístico. Y también que tener también la plena confianza de predicar su palabra con libertad, ¿no? Con renuevo, como dice la Biblia, y que nos des la palabra justa para cada persona. Sabemos que a veces salimos a predicar y quizás que no tenemos la palabra justa para cada uno de ellos. A veces nos encontramos con alcohólicos, con personas que consumen drogas o personas que tienen un mal vivir y muchas veces sabemos que el Espíritu Santo es el que convence, pero tenemos que arrancar dando la mejor de las palabras,
y las palabras son salidas de la boca de Dios, y cuando somos hijos de Él y nos animamos, ahí podemos hablar con libertad. Eso es lo que más le pido a Dios, que me dé libertad, confianza, seguridad y sobre todo poder tener responsabilidad en lo que estoy haciendo. Eso es lo bueno. Amén. Gracias, Miguel. Excelente. Sí, y tenemos en esta historia también el ejemplo de compartir la palabra con nuestros familiares, con nuestras familias, como lo hicieron Lidia y el carcelero. Muy bien, entonces vamos a continuar. Pues gracias también a Armida y Aura por sus comentarios en el chat. Excelente. Continuamos entonces con el próximo objetivo de esta lección, que es explicar cómo Pablo capacitaba a otras personas y la importancia de capacitar a otros en la obra del Evangelio. Entonces, voy a compartir algunas cosas aquí en la pantalla sobre la capacitación a otras personas. Pablo capacitando a otras. Entonces, primero, Pablo buscó edificar, y ustedes pueden recordar que estos son preguntas del proyecto final también. Hay algunas preguntas de esta lección también. Entonces, Pablo buscó edificar sobre el mensaje básico del Evangelio. Cristo crucificado, Cristo resucitado y salvación por fe en Jesucristo. Aun cuando no puedo pasar tanto tiempo en un lugar, Pablo enseñó lo más posible. También Pablo volvió a visitar personalmente a las iglesias que él fundó de manera de fortalecer a los creyentes en su fe. Entonces volvió a visitar y fortalecer a las iglesias. Y él utilizó a compañeros de trabajo en la tarea de visitar a las iglesias. Casi siempre viajaba y trabajaba en equipo. En esta historia tenemos algunas personas más. En Hechos 16 tenemos Lucas, Silas y Timoteo que están con Pablo. Y antes Pablo estaba viajando con Bernabé y Juan Marcos. Sí, entonces está utilizando a sus compañeros de trabajo. Y también, pues también Pablo dejó líderes en ciudades para capacitar a otros. Dejó Lucas y Timoteo en Filipos y dejó Aquila y Priscila en Éfeso al final de su segundo viaje. Y el cuarto punto, pues envió cartas a las iglesias. A través de sus cartas, Pablo nutrió a las congregaciones que él fundó. Sus cartas inspiradas por el Espíritu Santo fueron una bendición para las congregaciones y también para la iglesia hoy en día, para nosotros también. Y Pablo estableció iglesias indígenas. Pues esto es un término. Una iglesia indígena es una iglesia que es capaz de sostenerse por su propio pie. Se administra a sí misma, se sostiene a sí misma económicamente, se disciplina a sí misma, lleva a cabo su propia evangelización. Sí, entonces
el propósito de Pablo no fue simplemente de convertir a individuales, sino de establecer iglesias independientes, de las cuales el evangelio irradiaría a las áreas de su alrededor. Estos son los puntos que tengo para esta pregunta de cómo capacitaba Pablo a otras personas. ¿Y cómo capacitaba Pablo a otras personas? En resumen, esto es una respuesta muy breve para esta pregunta. Pablo capacitó a aquellos que él había evangelizado y que estableció iglesias indígenas. Continuamos entonces. Tenemos dos preguntas más y me gustaría algunas respuestas de ustedes para esta pregunta. ¿Por qué es tan importante capacitar a otros para participar en la obra del evangelio? Alfonso, adelante. Bueno, dentro del Evangelio tenemos que prepararnos para todo tipo de situaciones adversas. Una de ellas puede ser el ataque del diablo, el ataque del enemigo contra nuestra fe y contra la iglesia misma. Uh-huh. Sí, Excelente. pues sería mi participación. Gracias. Uh-huh. Muy bien. Eso es casi un punto exacto que tengo en la próxima diapositiva. Noralba, adelante. Bueno, para mí es muy importante capacitar porque, o sea, si nos trasladamos en este momento al mundo en el cual estamos habitando, o sea, como lo he dicho anteriormente, o sea, se están perdiendo una de la población muy importante que son los niños y los adolescentes, que Dios lo habla a través de su palabra, que son el presente y el futuro de la iglesia. Entonces es muy importante la capacitación para este grupo de jóvenes y niños, ya que ellos son los que van a llevar las buenas nuevas en tiempos futuros. Uh-huh. Excelente, Noralba. Uh-huh. La gran comisión. Muy bien. Gracias a ustedes. Sí, básicamente estos son los puntos que yo tengo. Preparamos para los ataques del diablo contra nuestra fe y contra las iglesias y la gran comisión, que vayan y hagan discípulos, bautizándoles y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Excelente. Entonces eso es por qué es tan importante capacitar a otros. Muy bien. Y la última pregunta que tenemos otro punto en el comentario en el chat de Norma también. Es importante llevar la semilla a otras personas para que vayan conociendo de la palabra de Dios y las buenas nuevas que solo en Jesucristo está la salvación. Excelente, Norma. Y lo entonces, importante, perdón, sí, adelante, no, de Cristina. la pregunta anterior, de que trabajemos en equipo, así como Jesús mandaba a sus discípulos de dos en dos, tenemos que estar capacitados nosotros y capacitar a los demás para trabajar juntos, ¿no? Para que seamos cada vez más personas que llevemos la palabra. Uh-huh. Sí, gracias, Cristina. Sí, y entonces, ¿cómo intenta Academia Cristo a seguir el ejemplo de Pablo al entrenar a otros? Compartimos el privilegio del Evangelio junto con Pablo.
fue el Espíritu Santo quien lo convirtió, lo llamó, lo dirigió y lo animó. El mismo Espíritu Santo continúa haciendo lo mismo por nosotros. Pablo consideró su más grande tesoro, el Evangelio, y su mensaje de salvación por fe en Jesucristo y en su muerte y resurrección. Tenemos el mismo Evangelio y título de testigos de la gracia de Dios. Que nosotros, junto con Pablo, nunca dejamos de maravillarnos del Evangelio y de encontrar gozo, satisfacción en nuestro llamado como embajadores de Cristo. Y sí, por eso en Academia Cristo tenemos una aplicación de la celular para compartir la palabra. También tenemos estos cursos, estas clases en vivo para compartir la palabra. Y siempre estamos pensando en la capacitación para que ustedes puedan compartir la palabra también en sus comunidades. Entonces, en esta diapositiva tengo el propósito de Academia Cristo, crecer en la palabra y la capacitación para cumplir la gran comisión y llevar la palabra a otros. Y sí, algo que usamos de esta manera es el método de las 4C. Es un método para entender más, obviamente, de la Biblia, pero también es un buen método para compartir la palabra. Entonces es muy importante capacitar a otros para compartir la palabra. Profesor, quiero hacer un comentario sobre el método de las 4C, que el otro día estuvimos charlando con Miguel y en un momento agarré y lo miré así y le comenté que gracias al método de las 4C nosotros detectamos, vemos, nos damos cuenta de muchísimas más cosas en los versículos que leemos y no nos detenemos en uno solo, sino que leemos varios, interpretamos más cosas y como dice usted, es la muy buena manera de compartir la palabra, de preparar una prédica inclusive. Uh-huh. Y eso me Sí. agrada un montón. Sí, gracias, Cristina. Sí, es un método sencillo, pero también profundo. complejo. Yo uso también, sí. Uh-huh. Alfonso. Profesor. Bueno, este método para mí ha sido muy importante, complementando lo que dijo la hermana, porque uno aprende a desmenuzar cada uno de los versículos, ¿sí? Y le da el enfoque debido o un verdadero enfoque, ¿no? De lo que trataban de transmitirnos por los personajes de la historia, ¿sí? Porque pues sí es un vivo ejemplo para nosotros a seguir. Sería mi aportación. Gracias, Alfonso. Excelente. Noralba. Profe, como yo les dije al principio, y soy muy honesta primeramente con Dios, yo no soy la mujer que vivía enfocada en leer y leer la palabra. Y yo venía pidiéndole a Dios que me ayudara, o sea, que me diera un empujón, que me mostrara cómo empezar a leer su palabra y cómo entenderla. Y la verdad que este método de las 4C, o sea, estoy feliz, estoy dichosa, porque como dijo la hermana Cristina, o sea, esto nos ha ayudado a entenderla más, a profundizarla más y lo más importante es como tener esa herramienta para poder ir llevarles a otros la palabra de una forma más fácil de entender, porque de verdad que para muchos se nos dificulta mucho entender la palabra, pero este método ha sido algo maravilloso, o sea, Dios es grande y maravilloso. Sí, gracias por este comentario, Noralba. Muy bien. José David, ¿algo más o no? Sí, pastor, sí, hermano. Realmente las 4C es excelente, un buen método para no leer la Biblia como leíamos de corrido, pasándonos artículo por artículo sin entendimiento en la palabra. En cambio, ahora nos detenemos a desglosar, a desmenuzar, entender
cada versículo, y nos damos cuenta del error que teníamos antes cuando leíamos la Biblia. Ahora no, tranquilo ya. A la edad que tengo le entiendo qué maravilloso. Hasta los zapatos, bueno, todo lo que utilizan de los objetos, ¿no? Qué maravilloso. ¿Y quiénes son esos personajes? Ahí estamos desglosándolo, desmenuzándolo y nos damos cuenta para hablar ya con exactitud y veracidad a las personas, haciéndole entender que no es versículo y mañana otro versículo sin entender absolutamente nada. Gracias, profesor, estoy muy agradecido a la academia. Excelente, gracias, José David. Ok. Entonces vamos a continuar. Terminando con esta lección. Pues también con la capacitación de otras personas. Tenemos grupos, se llaman grupos sembradores en varios lugares, en ciudades, en todas partes. Y son personas, estudiantes que están compartiendo la palabra en grupos habitualmente, como cada semana en su casa o algo así. Entonces esto también es bueno porque no podemos ir a cada ciudad para enseñar la palabra, pero ustedes, los estudiantes, sí, ustedes pueden en sus comunidades. Entonces, en resumen, Romanos 1:16, otra vez. No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. La tarea para la próxima clase es ver el siguiente video para la lección 8. Leer Hechos 28, 16 a 31 en sus Biblias y darle un vistazo rápido a los capítulos 23 a 28 del libro de Hechos. También ustedes pueden prepararse para el proyecto final. Hemos pasado por pues ahora 7 preguntas que están en el proyecto final y voy a compartir el proyecto final después, pues el jueves, después de la clase, el jueves para ustedes. Entonces. Una pregunta, profesor. Nosotros tenemos la próxima clase el jueves y después, ¿cuándo sería el examen? ¿El otro martes? Sí, voy a compartir el proyecto el jueves y ustedes van a tener como una semana para completar el proyecto. Ajá. Okay. Entonces, todo el fin de semana y creo que el próximo jueves será la fecha Profesor, de entregar. Sí, Noralba. bueno, y terminando el curso, inmediatamente nos podemos inscribir al otro, o sea, al siguiente. Sí, hay cursos que están empezando en agosto. Porque, o sea, la preocupación mía era esa, o sea, yo le hablaba a uno de los profesores que, o sea, yo estaba novata, entonces yo quería ir paso a paso, o sea, no saltarme nada, o sea, ir como primer curso, cuál sería el segundo curso, cuál sería el tercero para ir avanzando. Sí, sí, ustedes pueden elegir cualquier curso que estamos ofreciendo y sí, pueden, sí, hacer 2 cursos al mismo tiempo. Entonces, sí, no tiene que recibir una nota o algo de este curso para empezar otro curso. Profesor, solo para la información de los compañeros, no sé si vieron uno de los chats, se abrieron 3 cursos para agosto. Inmediatamente acabando estos cursos, abrieron 3 cursos. Sí, Sí, se yo lo abrieron, pero hay uno que habla sobre la ley y el evangelio, creo que solamente para mujeres, presten atención. Sí, correcto. Sí. Gracias yo me apunté y después, después salió el mensaje que era solo para mujeres. Claro. Sí. Yo me apunté para lo que es el curso de legalismo. Comienza el 1 de agosto.
¿Qué es el tema de este curso? Sí, es el tema, se llama legalismo. Sí. Ujú. Sí, es uno de los que abrieron, correcto. Sí. Ay, qué Excelente. triste. Yo pensé Me que anoté. íbamos a seguir todos los mismos compañeros en el mismo curso. Oh, Estaría bueno, yo quisiera seguir con el profesor Luqui. Ay, sí, los Ya mismos me, compañeros. ya me contestó sí, que recién en septiembre da otro curso, así que capaz que lo espero a él en septiembre. sí, mi próximo curso es septiembre, sí. Sí, entonces en agosto tenemos legalismo, ley y evangelio para las damas y la palabra crece discípulo. Súper. Ok, Yo creo que voy a tomar el último, la palabra crece. excelente. Ok, entonces Me avisan cuando terminamos. quiera el profesor Luque, compañero, porque todos estemos en el mismo curso. Sería genial. Nos podemos comunicar por el chat y lo esperamos al Sí, profesor para el Ah, próximo. nos esperamos. Cristina, arme un chat, un WhatsApp de nosotros. Ok, los sí. busco, sí. A ver, ¿con qué nombre están esos? Yo no sé. Sí, ahí yo lo voy a armar, sí. De hecho, tengo un grupo en sí, eso lo voy a comentar, lo voy a compartir con todos. ¿Ya? Eh, Perfecto. tenemos con Miguel un grupo de oración donde tenemos un montón de personas. Ya, Muy Y ahora, bien. excelente. hace unos Excelente. días abrimos un grupo de adolescentes también para tratar con ellos de llevarles la palabra, que no están entrando mucho, están un poco con vergüenza, pero ahí estamos batallando y de a poquito van a recibir. Estamos visitando hermanos también, que algunos con problemas, algunos no, pero nosotros ahí estamos atentos, tratando de ver cómo están, qué necesitan, orando con ellos, compartiendo un momento, introduciéndonos en la familia para poder ayudarlos cada vez más. Lo estamos haciendo Ok, Miguel y yo. sí, gracias Cristina. Entonces, sí, vamos a terminar para esta noche y listo. Entonces, la bendición para todos ustedes. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Hermanos. Los Amén. espero en el nuevo grupo. Ya me ponen en el grupo. Bendiciones. Ya lo voy a armar. Excelente, Muy gracias. buena idea, Gracias. exactamente. Si Dios me les incluyen en el bendiga. grupo también a Bendiciones. mí, por Amén. favor. Dios les bendiga. Me anotan en el nuevo grupo. Anoten en el grupo. Que Los la voy a pasen buscar. bien. Dios lo Que Los la voy bendiga. a paz de Dios buscar esté en con el ustedes. grupo. Y este equipo. Buenas noches Les para todos. esperamos. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos en la próxima clase. Buenas Bendiciones. noches. Bendecidos. Dios, adiós. Chao. Hasta la próxima.